Lucio Abel Dupuy tenía solo 5 años y vivía en Santa Rosa, en La Pampa. Su madre es Magdalena Espósito Valenti y la novia de ella, Abigail Páez. Entre las dos lo torturaron, lo humillaron y lo golpearon durante meses, hasta que el 26 de noviembre del año 2021 lo mataron de la peor manera posible. En este capítulo de Raconto te vas a enterar la verdad de por qué Lucio vivía con su madre y con la novia de ella. Además, vas a conocer los chats que se mandaban entre las dos mujeres mientras les daban las palizas al pobre Lucio. Y además, por sobre todas las cosas, vas a escuchar los audios inéditos del juicio, en donde las dos mujeres, Magdalena y Abigail, cuentan por qué asesinaron ese 26 de noviembre a Lucio, con solo 5 añitos. Empecemos. Le pegué y no me di dónde, lo alcé y lo llevé a la ducha, lo toqué con el pie para ver si reaccionaba. Me enojé porque él estaba haciendo cagada. Lucio nació en General Pico, en La Pampa, el 5 de julio del 2016. Fue el único hijo de la pareja entre Cristian Dupuy y Magdalena Espósito Valenti. Este último va a ser un apellido que nombremos mucho durante este capítulo. Desde que Lucio nació estuvo envuelto en reiterados conflictos entre sus padres. Prácticamente al año ya empezaron a tener problemas, hasta que finalmente en el año 2019 decidieron separarse. Por un lado, Cristian Dupuy, el padre de Lucio, trabajaba en el zoológico de Luján, mientras que Magdalena, la madre, vivía en General Pico, pero ella no tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía ningún tipo de ingreso. Por eso es que decidieron de común acuerdo, y esto es muy importante, que Lucio se quede al cuidado de sus tíos paternos. Eso que habían arreglado entre ellos, finalmente lo terminaron firmando ante un juez y Lucio viajó en ese 2019 desde General Pico 150 kilómetros hasta Santa Rosa, donde vivían sus tíos paternos. Lucio estuvo allí varios meses en el seno de la familia Dupuy, de sus tíos, rodeado de sus primos, rodeado de amor. Lucio en esos meses tuvo una vida normal, así lo dejan ver las fotografías que estamos mostrando, pero en 2020 llegó la pandemia y eso, para el pobre Lucio, lo cambió todo. A principios de ese 2020, con Lucio llevando apenas unos meses de vida con sus tíos, Magdalena se presentó en un juzgado y dijo que ya estaba en condiciones de recibir nuevamente a Lucio. Explicó que había conseguido un trabajo, en realidad era un emprendimiento de venta de tortas, que había alquilado un departamento, es decir, que ya tenía un lugar fijo donde vivir y que tenía una pareja estable. Y esa pareja estable se llamaba Abigail Páez. Los tíos de Lucio, probablemente porque sabían cómo era Magdalena, se rehusaron a esta situación, no quisieron devolverlo. Cristian Dupuy, que vivía, insisto, o que trabajaba en Luján, pero estaba lejos de su hijo por cuestiones laborales, prefería también que se queden con sus tíos. Evidentemente, algo sospechaban, algo intuían. Sin embargo, Magdalena peleó en los tribunales para quedarse con Lucio. De hecho, y lo voy a leer directamente desde el documento judicial para no confundirme, el 5 de febrero del año 2020 se generó un expediente en el Juzgado de Familia y del Menor número 1 de la segunda circunscripción judicial a cargo de la doctora Ana Clara Pérez Ballester. Acuérdense también de este apellido. El expediente fue llamado Espósito Valenti Magdalena contra Hidalgo Leticia sobre cuidado personal. Hidalgo Leticia era la tía de Lucio, en realidad la esposa del hermano de Cristian, la tía política, por llamarlo de alguna manera. Magdalena tuvo varias audiencias en las cuales pidió que Lucio se vaya del cuidado de sus tíos y se quede a vivir con ella. De hecho, se realizaron varias audiencias que no llegaron a buen puerto, pero
determinaron en esas audiencias que la madre podía, una vez cada 15 días, ir a visitar a Lucio a General Pico. Inclusive, en ese acuerdo que se da aproximadamente en julio del año 2020, acuerdan que Magdalena podía llevarse a Lucio a Santa Rosa los días viernes y devolverlo los días domingo. Algo así como el régimen que suelen tener los padres separados con hijos. Bueno, en este caso era un régimen que tenía Magdalena como madre y los tíos de Lucio. Sin embargo, ese régimen de visitas se volvió un calvario. Sobre todo se volvió un calvario para Lucio, porque cada vez que Magdalena iba a visitar al nene había un problema. Siempre llegaba con la policía, denunciaba maltrato por parte de los tíos, se lo quería llevar a Lucio por la fuerza a pesar de que él lloraba. Siempre esas visitas eran un problema. Hasta que llegó el viernes 31 de julio. Ese día, Magdalena Espósito Valenti se presentó en la casa de los tíos de Lucio, habló con el menor, dijo que se lo iba a llevar a Santa Rosa y que el domingo lo iba a devolver. Efectivamente, el viernes 31 de julio se lo llevó, pero Lucio nunca más volvió con los tíos. Algo así como que Magdalena se robó a su propio hijo. El 4 de noviembre del año 2020 se da probablemente el momento más crucial en esta historia. Ese día, la jueza Ana Clara Pérez Ballester firma una homologación para que finalmente Lucio se quede con su madre y con su novia. Empezaba el calvario de Lucio. Empezaba un salto al infierno para ese niño de solo 5 años. Ya instalado en Santa Rosa junto a Magdalena, que en ese momento trabajaba como camarera en un hotel y casino de la zona, y Abigail, que en ese momento estaba desempleada, Lucio comenzó a sufrir golpes y torturas de todo tipo. A lo largo del juicio que se llevaría a cabo posteriormente, y que ya vamos a ver en detalles, quedó claro que Lucio recibía golpes, zamarreos, que le apagaban cigarrillos en su cuerpo, que lo metían en bañeras de agua helada y cada vez que se portaba mal, lo azotaban. Este maltrato que sufría Lucio en esos meses de terror que vivió con su madre y la novia de ella, quedaron evidenciados en un conjunto de chats que luego fueron recuperados por la fiscalía y que son un relato del horror. Sí, ellas dos, ambas mujeres, esa pareja, se iban relatando en los mensajes de WhatsApp que se enviaban cómo le pegaban al nene de 5 años. El primer chat es del 12 de octubre del 2021 entre Magdalena y Abigail. El contexto es que Lucio había rayado la bañera recién pintada, entonces lo habían regañado y más que regañado, le habían dado una golpiza. Para cuando se dio este chat, faltaban solo 45 días para que Lucio sea asesinado. Abigail le escribe a Magdalena: mirá el vivo de tu hijo, rayó toda la ducha, así que la ligó. No quiero que le dirijas la palabra porque al final uno le da la mano y mirá cómo responde él. Mañana no va al jardín, no sale en todo el día y lo quiero encerrado en la pieza todo el día. Las cosas cuestan y hacemos todo para que esté mejor en un lugar más lindo y viene y se pone en esa. Se terminó la buena onda. A lo que Magdalena responde: pero si es todo pelotudo este pibe, Dios. No sé, responde Abigail. Te aviso que mañana 6 a.m. arriba y se queda en el patio todo el puto día. No quiero que ni le hables porque se pasó. Hace lo que quiere con vos, gorda. Empezá a surtirlo porque si no, lo hago yo. Es que no puede ser, boluda. Ya estoy cansada. No puede ser que no podamos estar bien porque él se ponga como un pajero. Bueno, hay que en serio dejarlo solo. Yo sé que a vos no te da para pegarle, pero bueno, estaré para eso. Una de las cosas que quedaron en claro en el juicio posterior y que vamos a empezar a verlo en estos chats, como yo digo, en este relato del horror, es que Lucio para estas dos mujeres era un estorbo. Era algo que se interponía entre ellas. Era algo que, según su visión y según quedó plasmado y ahora lo van a ver,
no les permitía ser felices. ¿Pero por qué entonces habían peleado por la tenencia de Lucio? Yo te voy a decir por qué. Porque Lucio se había convertido para ellas en una maquinita de dinero, porque recibían la manutención por parte de Cristian Dupuy, del padre, y porque recibían también un dinero por parte de Ramón. Por eso es que Magdalena, la madre de Lucio, había peleado por su tenencia, a pesar de que para ella era un pajero y un estorbo, porque querían el dinero que generaba Lucio. Esa es la realidad. El 15 de octubre se da una nueva conversación entre Magdalena y Abigail. Faltaban solo 42 días para que Lucio sea asesinado. Abigail le escribe: vos hacé lo que quieras con Lucio, pero a mí no me digas que no lo cague a palos, porque me hace explotar. Yo te voy avisando que tendría que estar en penitencia como me dijiste vos ayer y no lo está. Y yo después soy la loca de mierda. Magdalena responde: si lo ponemos en penitencia, ahora se va a poner en triple de pajero. Abigail contesta: y mirá todo lo que me vengo fumando sin hacerle nada. No sé, vos hacé lo que quieras. Solo te digo todo esto para que lo tengas en cuenta cuando yo explote. Porque es así, porque va a ser así. Siempre me fumo cosas. Y después, yo soy la mala. Abigail Páez dice en este chat la palabra explotar, que luego para los peritos fue fundamental a la hora de declarar en el juicio, porque lo que creen que pasó el día del asesinato de Lucio, que ya vamos a contar en detalle, fue que ambas mujeres explotaron, entre comillas, y le dieron la golpiza más salvaje posible a Lucio, y por eso lo asesinaron. Para los jueces, este fragmento que acabamos de leer fue premonitorio. Premonitorio de lo que iba a pasar tan solo un mes después. Quiero que presten mucha atención a este último chat que vamos a compartir. Es del 2 de noviembre de ese 2021. Faltaban tan solo 24 días para que Lucio sea asesinado. ¿Y por qué este chat es importante? Porque de alguna manera hablan de Lucio, como les decía recién, como un estorbo y sueñan con que desaparezca. Magdalena escribe: a mí me encantaría que nosotras volvamos a estar solas, como en Córdoba. Uf, si lo habré soñado, dice Abigail. Magdalena vuelve a escribir: porque además yo no me quiero pelear con vos. Yo soy capaz de cualquier cosa por vos. Y si Lucio impide que nuestra relación fluya, yo no lo voy a permitir, porque no me importa tanto como vos. Te lo repito, porque no me importa tanto como vos, le dice la mamá de Lucio a su novia. Me pone en una situación incómoda en la que no quiero estar. Me gustaría hacerlo desaparecer, escribe la madre. A lo que la novia responde: ja, si lo habré pensado. Hay otro elemento fundamental, además de los chats, que permite de alguna manera tener una descripción de lo que vivió Lucio durante el tiempo que estuvo justamente con su madre y con la novia de ella, con Magdalena y con Abigail. Es el registro de los ingresos al hospital. Lucio tiene muchos ingresos prácticamente en una franja temporal que no va más allá de los 2 o 3 meses y siempre por lesiones derivadas por golpes. Vamos a leerlo, como venimos haciendo durante todo el video, directamente del expediente. El 15 de diciembre del año 2020, Lucio asiste al hospital Evita por traumatismos en el miembro superior, es decir, por golpes en el brazo. El 18 de diciembre, es decir, 3 días después, vuelve a ingresar, pero en este caso no va al mismo hospital, y esto no es un dato menor. No vuelve al mismo hospital porque si no algún médico podía sospechar. En esta oportunidad, la madre lo lleva al hospital Molas con hematomas en todo el cuerpo. El 22 de enero del 2021 asiste a la posta del barrio Río Atuel, donde se constataron traumatismos del miembro superior, nuevamente lesiones en el brazo. Algunos días después, el 1 de febrero del 2021, fue asistido en el hospital Evita por traumatismos en todo el cuerpo. El 23 de marzo del 2021 asiste al hospital Evita, al mismo hospital, donde se le diagnosticó mallet finger, es decir, una deformidad en el dedo. Este último dato es fundamental.
Porque lo que creen los peritos, lo que creen la justicia, es que esa deformidad en el dedo fue un castigo, una tortura, que alguna de las dos le dobló el dedo tan fuerte que se lo terminó deformando. Antes de seguir, si te está gustando el video, no te olvides de suscribirte, de darle like al video y de hacer clic en la campanita. Y si tenés ganas de apoyar este proyecto, en el comentario te voy a dejar el link de Cafecito para que puedas aportar en caso de que te haya gustado, para así podamos hacer más videos como este. Las lesiones, además de este registro que acabamos de compartir, se evidencian en las fotos. Fíjense estas imágenes. En una se lo ve a Lucio con un yeso en el brazo y en otra tiene un golpe en el ojo. Son tan solo algunos ejemplos del maltrato, de las palizas que sufría este niño. Y antes de seguir, vale la pena hacer un pequeño paréntesis. Algunas preguntas que seguramente vos del otro lado te las estás haciendo. Yo me las hice desde el momento en que conocí este caso y todavía no obtuve respuesta. Cuando Lucio iba al jardín, las maestras ¿no veían nada? ¿No les parecía raro que un nene llegue golpeado todos los días? Los médicos que atendían a Lucio y que miraban su historia clínica, que La Pampa está interconectada entre hospitales, ¿no les parecía extraño que un nene de 5 años llegue tan golpeado? En la autopsia al cuerpo de Lucio se encontraron lesiones compatibles con quemaduras de cigarrillos de larga data. Cuando los médicos revisaban a Lucio, ¿no notaron esas cosas? Preguntas que por el momento, y creo que ya nunca van a tener una respuesta. La verdad es que podríamos estar horas contando todas las situaciones que vivió Lucio Dupuy mientras vivió en esa casa del horror, en esa casa del infierno, en esa casa de las torturas, porque el expediente, que tiene decenas y miles, te diría, de fojas, relata esas situaciones. Pero para no ser tan extensos, prefiero que vayamos al 26 de noviembre del año 2021. Lo que vas a escuchar ahora es la reconstrucción que hizo la Fiscalía de las últimas horas de Lucio. Esta información se obtiene porque en la casa de enfrente a la que vivían estas mujeres con el nene tenía una cámara de seguridad que por suerte podía ver la puerta de la casa. Por lo tanto, quedaron registrados todos los movimientos. Esos registros indican que a las 12:30 del mediodía de ese 26 de noviembre, Magdalena Espósito sale en bicicleta con Lucio rumbo al jardín. Es un dato valioso porque quiere decir que para ese momento Lucio todavía estaba con vida. Lo sube al nene en la bicicleta y salen rumbo al jardín. Durante las siguientes 5 horas aproximadamente no hay movimientos en la casa. Lo que sí se sabe por las antenas del celular es que Abigail Páez estaba adentro de la vivienda, no había salido. A las 17:30, otra hora fundamental, Magdalena va a buscar a Lucio al jardín, lo sube nuevamente a la bicicleta y se ve cómo ingresa a la casa con el nene. Esta es la última imagen de Lucio con vida, porque adentro le esperaba una paliza que en esta oportunidad fue mortal. Durante las siguientes 2 horas no hay movimiento, pero la autopsia nos permite saber que durante ese lapso de tiempo es que a Lucio le dan la primera de esas palizas, la que probablemente fue la paliza mortal. 2 horas pegándole a Lucio, vaya a saber bajo qué excusa, pretexto, motivo, lo que sea, pero le pegaron durante esas 12 horas, hasta que a las 19:40 salen las 2 mujeres de la casa. Salen en bicicleta y a Lucio lo dejan solo adentro de la vivienda, si es que todavía para ese momento estaba con vida. ¿Por qué salen a esa hora las 2? Porque se estaban dirigiendo al trabajo de Magdalena, de la mamá de Lucio. ¿Te acordás que yo te conté que trabajaba de noche como camarera en un hotel casino de la zona? Bueno, estaban
efectivamente yendo hacia el trabajo de Magdalena. Esto fue, repito, a las 19:40. Yo cuando salí le di un beso a Lucio y le dije que Abigail me iba a llevar al trabajo y que ella volvía a cuidarlo. Estas son las palabras que luego diría Magdalena con respecto a ese momento. Y es verdad, Abigail la llevó hasta el trabajo y después regresó, pero no volvió inmediatamente a cuidar a Lucio. No volvió inmediatamente a la casa donde estaba ese niño solo de tan solo 5 años. Antes pasó a visitar a su madre. Se quedó un tiempo en la casa de su madre hasta que después decidió sí volver a su casa donde estaba Lucio. Exactamente, Abigail llega a las 20:40 y queda registrada en la cámara de seguridad. A las 21:26 se da el último momento de esta reconstrucción y el más importante. La cámara de seguridad observa a Abigail Páez saliendo de su casa con Lucio en brazos. Lucio, para ese momento, ya estaba muerto. Esta vez no había resistido la golpiza que le dieron tanto su madre como la novia de ella. Abigail va con Lucio hasta el hospital más cercano. Cuando llega, inventa una historia, dice que la habían querido robar o que en realidad habían entrado a su casa para robarle y que los supuestos ladrones le habían pegado al nene y lo deja en emergencias. Inmediatamente va a buscar a Magdalena a su trabajo y luego vuelven las dos al hospital donde estaban atendiendo a Lucio. En realidad, Lucio ya estaba muerto. Cuando los médicos que tenían frente a sus ojos el cuerpo de Lucio notaron, ahora sí, que tenía lesiones de reciente y vieja data. Por lo tanto, hicieron la denuncia, llamaron a la policía e inmediatamente tanto Magdalena como Abigail quedaron detenidas. Desde el momento en que empezó a trascender el asesinato de Lucio, primero localmente, luego provincialmente y finalmente de manera nacional, la causa se transformó en un clamor popular. Todo el mundo estaba al tanto de lo que había sucedido con Lucio y la bronca y el enojo para con las asesinas empezó a crecer de manera absoluta. Todos los medios nacionales hablaban del caso. Quien tomó la posta mediática desde un principio fue Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio. Tomó el lugar que en realidad le correspondía a Cristian, el padre del nene, pero estaba abatido, angustiado, lógicamente, con algo de culpa incluso. Ramón contó en varias oportunidades que habían intentado acercarse a Lucio, acercarse a la casa donde vivían Lucios, pero eran echados por estas dos mujeres. Inclusive contó Ramón que no les permitían hacer videollamadas, salvo que pusieran dinero. Sí, como estás escuchando. Esto quedó plasmado en el juicio. Tanto Magdalena como Abigail le cobraban a través de una aplicación dinero al padre y a los abuelos para hacer videollamada con Lucio. Lo que te decía hace un ratito nada más. Para ellas, Lucio era, por un lado, un estorbo, pero un estorbo necesario, porque era una maquinita de hacer dinero. Tanto Magdalena como Abigail fueron inmediatamente alojadas en una cárcel de la provincia de La Pampa, pero no duraron mucho tiempo ahí. Fue tanta la presión social, era tanta la bronca, el enojo que había con estas mujeres, que desde el servicio penitenciario de la provincia de La Pampa temieron que una horda popular pudiera ingresar a la cárcel y lastimarlas o hasta inclusive matarlas. Por lo tanto, decidieron trasladarlas a otra provincia. Las dos mujeres fueron alojadas en el complejo penitenciario de la provincia de San Luis. Increíblemente, y ya vamos a hablar de esto en un rato, fueron alojadas en la misma celda. Algo extraño, curioso. Cuando se dan este tipo de casos, que por suerte se dan poco, los atacantes, los victimarios, se alojan en celdas diferentes. Sin embargo, en este caso, se alojaron increíblemente en la misma celda. Algunos dirían que era como una especie de luna de miel para ellas.
El 10 de noviembre del 2022, en los tribunales de Santa Rosa, en La Pampa, comenzó el juicio por el asesinato de Lucio Abel Dupuy. Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez llegaron acusadas de ser las autoras del crimen del niño de tan solo 5 años. Durante las audiencias declararon médicos, maestras, amigos, familiares del nene. La mayoría coincidió en que observó desde siempre actitudes raras, tanto de la madre como de su pareja. Las maestras y los médicos hablaron de golpes evidentes, pero que no los habían relacionado con violencia familiar. Si los hubiesen relacionado, probablemente Lucio estaría con vida. Dentro de las declaraciones más importantes del juicio estuvo, por supuesto, la de Cristian, el padre de Lucio. Contó que intentó verlo al nene en infinidad de veces. Contó que inclusive le dijo a Magdalena que si ella no podía cuidarlo o no quería cuidarlo, que se lo dé a él, que él lo iba a cuidar en Luján o en donde sea, pero no hubo caso. Magdalena nunca quiso entregar la tenencia de Lucio. Inclusive es muy curioso porque en los chats que hay entre las mujeres lo llaman a Cristian como el progenitor pajero. En las últimas audiencias del juicio se dieron 2 momentos sumamente tensos. Fueron los momentos en los cuales tomaron la palabra tanto Magdalena como Abigail. Las dos decidieron hablar. Las dos decidieron contar, según su versión, por supuesto, qué es lo que había pasado el 26 de noviembre. Recuerdo que fui uno de los primeros periodistas en recibir los audios de esas declaraciones. Confieso que apenas los escuché, se me heló la sangre, realmente. Igualmente yo sabía que ellas estaban mintiendo, porque una de las cosas que decían, y ahora lo van a escuchar ustedes con sus propios oídos, es que tan solo le habían pegado unas pataditas en la cola. Falso. No eran pataditas en la cola, eran palizas. Pero a pesar de todo, oír sus voces, sus expresiones, hicieron que me recorra por el cuerpo un sentimiento de angustia muy particular, que pocas veces había sentido. La primera en hablar fue Abigail Páez, la novia de la madre de Lucio. Y sobre el día del crimen dijo esto. Cuando llegué, lo vi a Lucio y bueno, se estaba mandando un moco, no importa. Entonces yo lo tomé del brazo y le pegué una patada en la cola, varias. Le pegué y no me di dónde, la verdad, ni sé por qué tampoco. Porque, no sé, la verdad no le encuentro una explicación todavía. Y sé que lo lastimé. Me di cuenta en el momento y intenté remediarlo. Luego lo alcé y lo llevé a la ducha porque pensé que iba a reaccionar. Él me intentaba hablar, estaba consciente todavía. Se bañó parado y me intentaba hablar, como decir algo, pero no le salían las palabras. Como vi que se estaba debilitando o desvaneciendo, no sé. Lo saqué de la ducha, lo tapé con su toallón y lo senté en la cama y me fui a buscar ropa a su pieza para cambiarlo lo más rápido que podía, porque en una situación muy desesperante en la que no sabía cómo reaccionar, qué hacer para que él se recomponga, no sé. Cuando voy a buscar ropa para cambiarlo, escucho un golpe y lo veo que él estaba tirado en el piso sin reacción, de cara al piso. Ni siquiera había apoyado la mano, nada, estaba como si desmayado. Lo toqué con el pie para ver si reaccionaba y vi que no tenía respuesta de él, entonces me acerqué y lo di vuelta, lo puse boca arriba, le intenté hacer RCP, no sé si lo hice bien o no, si pude haberlo lastimado más o no, porque no sabía hacer la maniobra como correspondía, ni hubiera querido matarlo. Simplemente, no sé qué me pasó,
me enojé porque él estaba haciendo cagada y siempre vivía haciendo cagada. Él era un nene que tenía una vida normal, feliz. Cuando Páez dejó el micrófono, quien tomó la palabra fue Magdalena. En medio de un llanto casi desconsolado, contó cómo se enteró que su hijo estaba muerto. Cuando llego al estacionamiento estaba Abigail muy angustiada y me dice que le había pasado algo a Lucio, que teníamos que ir al hospital. Yo le pregunto, ¿pero qué pasó? Y ella me dijo eso nada más, que teníamos que ir al hospital porque estaba Lucio en el hospital. Cuando llegamos al hospital me bajo lo más rápido que puedo de la moto y me acerco a la puerta del hospital y se me acerca un policía y me dice que Lucio había fallecido y yo no entendía nada, yo no lo podía creer, no entendía cómo me podían decir semejante cosa. Me llevan a una sala en donde estaba él, el médico me dice que por favor no lo tocara porque tenían que hacer su trabajo. Yo no entendía nada, no podía creer que me estuvieran diciendo eso. Yo cuando lo dejé en mi casa, que me fui al trabajo, Lucio me saludó y estaba con duda. Y les pregunto que por qué, que qué había pasado y me dicen que estaba golpeado. Y yo me alteré, me sacaron de la sala y me llevaron otra vez afuera. El 2 de febrero del 2023, Abigail Páez y Magdalena Espósito fueron condenadas a prisión perpetua, acusadas ni más ni menos que de homicidio calificado y de abuso sexual gravemente ultrajante. Sí, escuchaste bien. Esto yo no lo había contado hasta ahora en el relato porque no quería ahondar en detalles y esto es lo único que voy a decir, pero en la autopsia se encontraron lesiones compatibles con abusos sexuales en el cuerpo de Lucio, de reciente y vieja data. Para la condena fue clave el resultado de la autopsia que se le hizo al cuerpito de Lucio Dupuy. Los resultados son escalofriantes, pero de nuevo los voy a leer directamente del expediente para que entiendas lo que había sufrido ese niño. El estudio al cuerpo marcó que había recibido feroces golpizas en los últimos meses e inclusive ese mismo día, que tenía lesiones varias en todas las partes de su cuerpo, que había sido víctima de abuso sexual, como te conté recién, que había sufrido un fuerte golpe que le afectaba la cadera, el glúteo y la pierna con una data de 7 a 8 días y que hubo una lesión puntual que le provocó la muerte. Fue un rodillazo en la espalda, por parte probablemente por el tiempo de Abigail Páez en el momento en que se quedó sola con Lucio. Ese golpe en la espalda, ese rodillazo en la espalda, fue probablemente lo que terminó por matar a Lucio. El autopsiante, es decir, quien realizó el análisis del cuerpo, un hombre llamado Juan Carlos Toulouse, dijo puntualmente en el juicio: no hablo de todo lo que tendría que hablar por respeto al nene y a la familia, pero tengo 30 años de forense y 5 años en La Plata. He visto nenes y traumatismos, pero esto no lo vi nunca. Y se largó a llorar. Hasta mayo del año 2024, increíblemente, ambas seguían detenidas en el mismo complejo penitenciario de San Luis. Y aunque parezca sospechoso y realmente lo es, compartían celda y seguían siendo pareja. Yo no puedo entender cómo no las separaron, aún inclusive luego de la condena, pero no, seguían juntas en la misma celda y además seguían siendo pareja. Esto según trascendidos del Servicio Penitenciario Puntano. Esta situación cambió puntualmente el 15 de mayo cuando se conoció
este documento. El Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, decidió separarlas. Se les acabó la luna de miel a las asesinas de Lucio, fue el título elegido para el comunicado oficial. Magdalena Espósito, la madre de Lucio, fue trasladada finalmente a una cárcel de Mendoza, a donde permanece hasta el día de hoy. Seguramente, durante los próximos años, durante las próximas décadas, Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez permanecerán sus días en prisión, donde merecen estar por haber asesinado cruelmente a un niño de solo 5 años, por haber asesinado a Lucio Abel Dupuy. Si nosotros hubiésemos sabido de los golpes de Lucio, el maltrato de Lucio, te puedo asegurar que yo no estaría hablando con vos.